de esta prédica no es más que un hasta luego, tiene que ver con eso, que para nosotros la muerte no es eterna, sino que no es nada más que un hasta luego, que un breve adiós, porque nos vamos a volver a encontrar, porque nos vamos a volver a ver. Y eso nos ayuda a cambiar la forma de ver la vida y la muerte. Si bien es cierto, es algo doloroso, es algo muy fuerte la partida de un ser querido, es algo muy, muy fuerte que solo Dios puede traer el consuelo. Ese consuelo viene a través de esta gran verdad, que en algún momento nos vamos a reunir. Ahora, también tiene que ver con el otro punto, de que Jesucristo también nos enseñó a morir también en el alma. No solamente habla de la muerte física, que eso es una gran verdad y lo tenemos claro, sino que también nos habla del morir como una muerte en el alma, es decir, el menguar. Lo predicamos, lo hicimos en una prédica, el que pierde gana, que hablamos de esto, el morir a nuestros deseos, el menguar nosotros, al ceder. Eso también se le conoce como morir. El que en una discusión, hablábamos que en una discusión, pues uno se quede callado, aún teniendo los argumentos para ganar una discusión, uno decida morir. La Biblia dice que el que desea ganar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por amor a Cristo, la ganará. Es decir, el comenzar nosotros a ceder. En estos tiempos, en donde eso se ve mal como debilidad, se ve como mediocridad, ¿verdad? Pero Cristo nos enseña una forma de vivir a través de las escrituras. Y quiero que con el sustento bíblico vayamos dándole forma y espero que Dios te hable como Dios me ha estado hablando a mí y que Dios nos hable a todos. ¿Ok? No es más que un hasta luego. Dice Romanos 6:23. ¿Ok? Romanos 6:23. Pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. ¿Sí? La muerte viene, la muerte viene por el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado sencillamente es no dar en el blanco, no hacer lo correcto según Dios. No hacer lo correcto según Dios es pecado. No dar en el blanco es pecado. Y ese pecado, la Biblia dice, Dios dice que el errar, el hacer cosas que a Dios no le agradan, produce muerte. ¿Sí? Uno peca, uno peca y la consecuencia y la paga de ese pecado es muerte. ¿Ok? La Biblia dice que el enemigo, el diablo, ha venido a matar, a robar y a destruir. La paga de ese pecado es muerte. Dice, pero el regalo que Dios da, el regalo que Dios da es vida eterna por medio de nuestro Señor. Ahora, en estos tiempos difíciles de pandemia, en el que muchas familias aquí en el Perú y en el mundo han quedado enlutadas por la muerte producida por este coronavirus y otras enfermedades que también por los hospitales colapsados y los médicos que están en casa y por muchas circunstancias y han habido muchos fallecimientos, muchos muertos.
No solamente hablo de aquellos muertos físicos, sino que también muchos matrimonios han muerto. Aumentó la violencia, han aumentado divorcios, separaciones. Entonces, no te quiero hablar solamente de lo que es la muerte física, que puede producir una enfermedad, sino también aquellas muertes que han sucedido en estos tiempos, como separaciones, como divorcios, pleitos entre hijos con papás. En estos tiempos, en donde ha habido la convivencia y para muchos han sido una bendición y para otros ha sido lo peor que ha podido haber pasado, se han roto relaciones de padres con hijos. Hay hijos que se han ido de la casa en estos tiempos. Hay hombres que se han ido de las casas en estos tiempos. Hay mujeres que se han ido de sus casas. Hay hijos que se han ido de sus casas. También han habido muertes de planes, muerte de sueños. Ha habido gente que ha hecho todo lo posible y ha puesto todos sus ahorros en un gran negocio pensando que en este año iba a ser su año, y ha habido negocios que han tenido que cerrar, negocios que han tenido que quebrar, gente que ha hecho inversiones y ha tenido que cerrar inmediatamente. Han quebrado negocios, han habido muerte de empresas, han habido muerte de sueños, muerte de relaciones. Entonces, Jesucristo dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida. Y hay un diseño en la Biblia, hay un diseño en la Biblia que habla de lo que es resurrección. Y Jesucristo nos enseñó con su propio cuerpo lo que es la resurrección. La resurrección es algo glorioso. La resurrección es algo de gloria, es algo de fiesta, es algo para celebrar. Pero culturalmente, en donde la persona no está diseñada para querer sufrir, nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere la resurrección, pero nadie quiere morir. Pero está diseñado que para que haya resurrección, tiene que haber muerte. Nada puede resucitar si primero no muere. Y de eso quiero hablarte, de lo que es el morir. Pues la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, más el regalo que Dios da es vida y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Ahora, físicamente hablando, por los pecados que tú y yo cometimos, Jesucristo hizo esa obra maravillosa. Uno de los beneficios de la obra de Jesús es que para ti y para mí ya no hay condenación. Y eso lo dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna, y ninguna es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero igual, hay un diseño para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, y eso ya lo enseñamos, para los que no andan conforme a tus pensamientos, sino para los que andan conforme al Espíritu. Y eso es la Biblia. El Espíritu Santo te va a llevar a Jesucristo. Para los que ya no viven conforme a su propio criterio, para los que ya no viven de acuerdo a su propio pensamiento, sino para los que andan conforme a la palabra de Dios, para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Eso es algo precioso y maravilloso. Ya no somos condenados. Es un beneficio tremendo. Pero hay un diseño que seguir. En Colosenses dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, pensamientos, os dio vida juntamente con él,
perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contrario. Ninguna condenación. Jesús anula el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte. Y el diablo está con su agenda ahí. ¿A quién le pago? Pero para nosotros, Jesucristo dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándola y clavándola en la cruz. Pero ¿cómo dice? Perdonando todos los pecados. ¿Sabes que el diseño de Dios para que tú no pagues con tu vida los pecados que hemos cometido es a través del arrepentimiento, del perdón de pecados? Conozcamos diseño de Dios. Y la palabra de Dios lo dice, y este es nuestro fundamento. Y a vosotros estando muertos, y ustedes, no vosotros, ustedes, y ustedes, es para todos nosotros, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, juntamente con Jesús. ¿Cómo es ese proceso? Perdonándonos, perdonándonos todos nuestros pecados. Ahora, el diseño de Dios es este. Para que Dios perdone tu pecado, tenemos que confesarlos. Tenemos que confesarlos al Padre. Para poder confesarlos, tenemos que reconocerlos. Y para poder reconocerlos, necesitamos mucha humildad. Entonces es un diseño. Pero Jesús viene a darte vida y viene a darme vida a través de la confesión de pecados, del perdón de pecados. Y fíjate que tú y yo no podemos reconocer nuestros pecados si el Espíritu Santo no nos ayuda. Y es todo un diseño que tenemos que conocer y poder entender la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Es precioso saber que para ti y para mí y para toda aquella persona que ha confesado sus pecados, ese acto que estaba en contra de nosotros, esos decretos de muerte, fíjate que ya no están para nosotros, quedó anulado. Jesucristo lo anuló, lo clavó en la cruz. Por eso Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación, ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque ya ha sido anulado ese decreto. Esos decretos ya fueron anulados, quitándola y clavándola en la cruz del Calvario. Pero es a través del perdón de los pecados. Fíjate lo que hace Jesucristo. Y Jesucristo dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es el enemigo el que quiere cobrar todas esas facturas de tu pecado y de mi pecado. Pero Jesús en la cruz del Calvario, la obra maravillosa de Jesús en la cruz del Calvario, abrió una posibilidad. Entendamos la obra preciosa de Cristo Jesús. Porque por muchos años de manera religiosa sabemos que Jesús murió en la cruz. Pero créeme que cada vez que yo leo esto, cada vez me doy más cuenta de que cuánto desconocemos o cuánta incredulidad puede haber en nosotros acerca de esa obra maravillosa. Estos principios tienen que cambiarnos nuestra manera de vivir. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y se anula ese acto de decretos que estaba en contra tuya. Tú y yo teníamos que morir, tú y yo teníamos que ir a la muerte porque la paga de tu pecado y de mi pecado es muerte. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado. Pero ¿cómo quita el pecado? Nos da la posibilidad de confesarlos. Dios no puede perdonar un pecado, o mejor dicho, ¿cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? El pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que no se confiesa. Nada más.
porque todo pecado confesado, Dios lo puede perdonar. No importa el tamaño del pecado. No importa lo que tú hayamos hecho. Si lo confesamos a nuestro Padre nos perdona. Esa acción de perdón es el que nos despoja. Es el que anula esos decretos que están en contra de nosotros. Y la clava en la cruz del Calvario. Es por eso que no hay ninguna condenación. Pero ¿cómo se lleva ese proceso? A través de muerte. La muerte produce resurrección. En Primera de Pedro 3:17, los que apuntan pueden ir apuntando para que con tiempo lo vayan leyendo en casa. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y aquí va agarrando más forma lo que quiero transmitirle. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay una forma. Una cosa es morir por culpables, pero otra cosa es morir por voluntad propia. Y lo que produce resurrección es cuando morimos por voluntad propia, no cuando morimos por culpable. De eso te quiero hablar. Quiero que me escuches, quiero decirlo de nuevo. La muerte que produce resurrección es aquella muerte por voluntad propia. Cuando uno decide morir, cuando uno decide menguar, cuando uno decide perder, teniendo todo el carácter y toda la fuerza para vivir, uno decide morir. Y eso fue el diseño que Jesús vino a enseñarnos. Algo más allá de la justicia. Porque hoy en día todos reclamamos justicia, pero hay algo más. Hay algo superior, que es el morir por amor, que es el amor. La muerte que produce resurrección es la muerte por voluntad propia. Por eso es que tuvo que venir Jesús. Tú y yo teníamos que morir. ¿Por qué? Porque habíamos pecado. Y no había nada extraordinario ahí. Teníamos que morir porque habíamos pecado. Y la paga del pecado era muerte y no había nada más que hacer. Pero tuvo que venir Jesucristo y no pecó nunca. Un hombre que fue tentado en todo, pero no pecó. Y si él no pecó, él no tenía que haber la paga. La paga no era su muerte. No, nadie le podía pagar la muerte. El diablo no le podía dar muerte. Porque él no había pecado. Él hizo todo correcto. Él es el único. Nadie más. Nadie más. Él es el único. Él es el único que no pecó y tuvo que morir. Cuando yo me digo que la resurrección, la muerte que produce resurrección es por voluntad propia, no estoy haciendo apología del suicidio. Eso no es. ¿Ok? Que se entienda claro, no es suicidio. No, eso no es. Morir por voluntad propia es el que Jesús haya venido y carga tu pecado sobre él. La Biblia dice que él se hizo maldito. Él se hizo maldito para que tú y yo seamos benditos. ¿Cómo es que él carga tu pecado? A él le echaron la culpa y no se defendió. Pilato le dijo insistentemente, dame una razón y yo te suelto. Y él quedó callado. Él se quedó callado. Él decidió callarse cuando lo inculparon.
no se defendió. ¿Podía usar su defensa? Claro, era justo, claro que sí. Pero él no se defendió. ¿Por qué? Porque quería traer resurrección. Porque el propósito era resucitar. Porque el propósito era dar vida. Porque el propósito es fortalecer. ¿Sabes que hay un diseño para que tu matrimonio resucite? Para que la relación con tu cónyuge resucite, para que el amor y la relación con tus hijos resucite. ¿Sabes que hay un diseño para que la vida de tus hijos se levanten? Para que tus planes, tus negocios, para que tus sueños, para que tu familia, para que tus anhelos y tus sueños resuciten. Hay un diseño y hay que morir por voluntad propia. Jesucristo sabía que había un propósito mayor y él lo apuntaba a la resurrección. Es algo tremendo. La obra maravillosa de Cristo Jesús es la resurrección. El cristianismo es resucitar. El cristianismo es vida en abundancia. La religión se ha enfocado en la muerte, pero el cristianismo genuino se enfoca en la vida, en la resurrección, en el gozo, en la celebración. Por eso es que tú y yo tenemos que representar y representar vidas gozosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos vidas resucitadas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero resucitamos. Tu vida y mi vida tenemos que ser claros ejemplos y testimonios de gozo y de alegría, porque hemos resucitado, estábamos muertos y resucitamos. Pero es necesario morir para que haya resurrección. Porque también Cristo padeció. El verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos. Eso es la forma voluntaria. Eso es lo que produce resucitar, lo que produce vida. Eso es lo que produce vida. Que nosotros sin culpa paguemos. El que nosotros demos nuestra vida, el que tengamos que morir, teniéndola de ganar. Tú puedes decir, sí, en mi matrimonio hay mucha discusión, pero yo tengo la razón. Pero muchas veces por querer ganar, por querer tener la razón, podemos ganar una discusión, pero podemos dar muerte a una relación. Pero ganas la discusión, pero das muerte a una relación. Y reflejo de eso, no hay vidas victoriosas. Es por eso que uno puede sentirse, sí, yo gané, no perdí tal discusión, pero en su vida uno refleja tristeza. Pero Jesucristo vino a enseñarnos el gozo que produce el morir. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay un testimonio precioso de lo que es dar testimonio del morir. Fíjate que cuando uno hace o cuando uno comienza a vivir así, uno comienza a dar un testimonio que rompe el esquema de las personas. Es una manera preciosa de predicar el morir de manera voluntaria. Hebreos
capítulo 2, 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es, hermanos, lo que produce, esto es lo que produce el morir en el diseño de Dios. Esto es lo que produce el morir. Esto es el evangelio. Y este es el testimonio que tú y yo debemos de llevar. Este es el estilo de vida. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó. Jesús, siendo Dios, se despojó de ser Dios y se hizo de cuerpo y sangre, de carne y sangre. ¿Ok? Para destruir por medio de la muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hay una manera de vencer, muriendo. Y es así en donde las personas de tu entorno que viven bajo el temor, toda su vida bajo el temor, sujetos a servidumbre, temor a la muerte, pueden ser alcanzados y pueden ser liberados. Es así como se predica el evangelio. Es así como se alcanzan las vidas. Ese es el evangelio y ese es el diseño de Dios. Y esa es la forma que Jesucristo usa. Permíteme en esta noche poder hablarte de lo que es la obra de Cristo Jesús. Hay una forma de predicar el evangelio, de ganar a las personas que están en tu entorno, no con palabras. Por muchos años hemos querido convencer con palabras y ganar con palabras, y eso hiere y eso lastima. Hay una forma de poder hacer que las demás personas de tu entorno salgan de aquel temor. Hay una manera de las personas de tu entorno, de tu familia, tus hermanos, tus padres, tu esposo, tus hijos, salgan de aquel estilo de vida de servidumbre, de aquel estilo de vida de tristeza, de miedo, de temores. Hay una forma, y es que con la muerte, vencer al que tiene el imperio de la muerte. Jesucristo es el mayor ejemplo. Jesucristo es el mayor ejemplo, y quiero decirte las cosas que sucedieron cuando Jesucristo decidió morir por ti y por mí. Él no tenía que estar ahí. Él no tenía que estar ahí. Quien tenía que estar ahí era tú y yo. Pero él voluntariamente él dijo, yo soy el Cordero de Dios. Tu pecado por lo que tú tenías que morir, venga sobre mi vida. Yo voy a derramar mi sangre por ti. No se defendió. ¿Pudo hacerlo? Sí. No se defendió. Cada vez que él fue tentado para pecar, él pensaba en ti y en mí. Y él decía no, porque si pecaba, no iba a haber resurrección. No podía haber resurrección. Todos nosotros pecamos. Todos somos pecadores, menos él. La Biblia dice que Dios vio al mundo y dice que no había ni siquiera uno que no haya pecado. Y tuvo que venir Jesús. Si hubiera habido una persona antes de que Jesús venga, si aquí hubiera habido uno que no hubiera pecado,
Jesús no hubiera venido, no era necesario. Él viene porque no hubo ni siquiera uno, dice la Biblia. Y él al morir en la cruz genera estas reacciones espiritualmente, que son las mismas reacciones, porque esto es cristianismo y esto es discipulado. Las mismas reacciones que tú y yo podemos generar con nuestras vidas en nuestros entornos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27. He aquí, fíjense lo que ocurre. Cuando uno muere voluntariamente, sin tener culpa, Jesucristo lo hizo. He aquí, ¿qué ocurrió? Uno, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús murió, logró que el acceso al Padre, que la gente pudiera tener acceso al Padre Celestial, que no lo tenía. Es decir, Jesucristo acercó a las personas a Dios. Jesucristo muriendo quitó ese impedimento que había entre los hombres y Dios. El templo que separaba a Dios de los hombres se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Esas cosas se ocasionan. Tú y yo podemos hacer cuando decidimos morir, cuando decidimos mermar, cuando decidimos menguar. Tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Que la familia, que la gente de tu entorno pueda tener un acceso al Padre. Las rocas, dice, la tierra tembló. La tierra tembló. Otra cosa que sucedió. Otra cosa que sucedió. La tierra tembló. Las rocas se partieron y las rocas son esos impedimentos, estorbos. Eso representa las rocas. Se partieron. Sabes que se pueden romper, sabes que se pueden partir todas esas cosas que impidan que personas se acerquen a Dios. Y a veces nosotros queremos ganar con discusiones, pero no es así. A veces nosotros queremos implantar nuestra posición. A veces queremos ganar a la fuerza. Y muchas veces lo que hacemos es lastimar. Pero el morir hace que el velo del templo se rasgue. El morir hace que la tierra tiembla, que las rocas se parten, se abren sepulcros, cosas que estuvieron muertas, cosas en el corazón que estuvieron heridos, heridas que están ahí cerrados, se abren. Comienzan a resucitar cosas y dice, y muchos cuerpos santos que habían dormido, cuerpos que estaban muertos, se levantan. Yo no sé si se está entendiendo el mensaje, pero esto no es una simple reunión para dar unas palabras de Dios. Esto tiene que transformar tu vida, tiene que cambiar mi vida. Tiene que cambiar la perspectiva de ver las cosas. Porque a nosotros nos han enseñado que tenemos que defendernos, nos han enseñado que tenemos que ganar, que no nos dejemos. Porque si nos dejamos somos torpes, somos miedosos, somos mediocres, somos quedados, somos... Y Jesucristo dijo, no, hay una forma de resucitar, de traer vida. Hay una forma de traer vida. ¿Cuántas veces, por cuántos años uno puede estar viviendo creyendo que ayuda al cónyuge, a los hijos, imponiendo un pensamiento, cuando lo único que se hace es traer muerte, anular, aniquilar? Pero cuando uno mengua, cuando uno muere,
es donde se comienza a dar vida. Hay que morir para dar vida. Pero cuando te llenas de vida, cuando te llenas de fuerza, cuando quieres hacer algo, muchas veces lo que se hace es exactamente lo contrario. Jesús había venido a dar vida al mundo, a salvar al mundo. ¿Y cómo salvó al mundo? Muriendo. Porque cuando Él muere se rasgó se rasgó el velo que te habla, que te indica el acceso a Dios. ¿Sabes que hay hijos que no quieren acercarse a Dios por nada del mundo, por la actitud de los padres? ¿Sabes que hay cónyuges que no quieren saber nada de Cristo por la actitud de los padres prepotente? ¿Sabes que hay esposos que no quieren saber nada de las cosas de Dios por la actitud de la esposa? Padres, padres que no quieren saber nada de las cosas de Dios porque se convirtieron los hijos y nos pusimos tan arrogantes, nos pusimos tan creídos, somos tan duros creyendo que enseñamos, creyendo que damos vida y lo único que hacemos es dar muerte con palabras. Pero cuando uno muere, pero cuando uno mengua, es donde comienza a dar vida. Fundamento bíblico. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Me ocurrió en mi matrimonio. ¿Cuánto tiempo quise yo darle vida a mi esposa Harumi? Creyendo yo que hacía bien. Y lo único que hacía era solamente anular. Esas famosas palabras, tú no sabes cuánta muerte podemos traer. Pero Jesucristo nos enseñó un diseño. Jesucristo nos enseñó un diseño para que tú traigas vida a tu casa. Lo que Dios te está hablando a ti y a mí en esta hora es dándote el diseño para que resucite tu matrimonio, para que resucite tu relación con tus padres, para que resucite tu relación con tus hijos, con tu cónyuge, para que resucite tu familia. Nos está dando un diseño, no es una simple reunión. Las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron, resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad, se presentaron a la ciudad, ya se aparecieron a muchos. Yo no sé si tú sabías que esto ocurrió, pero muchos muertos, eso no lo sacan ni en películas, eso no lo dice nadie, eso está en las escrituras. Pero cuando Jesucristo murió, hubo un terremoto, se abrieron las tumbas. Los que estaban durmiendo en Cristo, los que estaban muertos, resucitaron y fueron caminando a la santa ciudad y se presentaron. Eso ocurrió, porque de eso se trata, de dar vida. Jesucristo murió para dar vida y vida en abundancia. Las cosas que habían sido, dice, hechas, perdón, se aparecieron muchos, dice, el centurión, que no quería saber nada de Dios, no tenía nada de Dios, y los que estaban con él guardando a Jesús y los demás centuriones, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Jesús impuso, Jesús impuso su
su identidad? No, murió. Y esa actitud de Jesús hizo que el entendimiento de la gente se abriera y dijera, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Sabes cuándo las personas van a decir, ella es verdadera hija de Dios? ¿Sabes cuándo tu familia y tu entorno van a decir, él es un verdadero hijo de Dios? ¿Sabes cuándo mis hijas van a decir, mi papá Marco era un verdadero hijo de Dios? No cuando me escuchen predicar la palabra, no cuando me vean bautizar, me vean diezmar, me vean ofrendar, me vean aconsejar. No, no. Ellos van a decir, mi papá era un verdadero hijo de Dios cuando yo esté dispuesto a morir, cuando yo esté dispuesto a pedir perdón, cuando yo esté dispuesto de bendecir a los que me maldicen, cuando esté dispuesto a perdonar cuando me lastiman una y otra vez y volver a perdonar, y si me vuelven a herir, volver a perdonar. Cuando mi esposa va a decir, me casé con un hijo de Dios verdadero, cuando ella vea en mí que constantemente yo estoy para ella, cuando mis hijas vean que yo constantemente esté para ellas, el morir, el no reclamar mis derechos, sino el entregarme por amor, entregarme por amor. Eso da vida. Eso es lo que da vida y eso es lo que hace genera un verdadero testimonio. Es tan poderoso esa actitud, es tan poderoso esa actitud que los religiosos de la época quisieron opacar, los religiosos de la época quisieron opacar tremenda victoria. ¿Cómo quisieron opacarla? Y quise poner esto, lo voy a leer. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido, la religión. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. A los soldados que lo cuidaron el cuerpo de Jesús muerto, le sobornaron, le dieron una cantidad de dinero fuerte, les dijeron, ustedes deben de decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y se robaron el cuerpo. No vayan a decir que resucitó. No, digan que se robaron el cuerpo. No podemos aceptar esa tremenda verdad. No podemos aceptar que esa forma de vivir funciona. No, se nos cae la religión, se nos cae lo que hemos armado. Se nos cae todo lo que hemos montado. No podemos reconocer. Toma fuerte, te pagamos, te damos fuertes cantidades de dinero, te sobornamos, pero tienes que decir que nunca hubo resurrección, que eso no funciona. Tienes que decir que el cristianismo no funciona, porque se nos acaba la religión. La religión es mantenerte con temores, es mantenerte con miedos. Pero no es así. Los sacerdotes de la época decían, no podemos aceptar que el cristianismo funciona, que el morir por voluntad propia da vida. Tenemos que inventar cualquier cosa. Di que se robaron el cuerpo. Y si llegan a oídos del gobernador que a ustedes se quedaron dormidos y se robaron el cuerpo, porque naturalmente tenían que matarlos a ellos, pero si dicen,
Si llega a los oídos del gobernador, nosotros te vamos a defender. No te preocupes. Nosotros te defendemos. Nosotros te vamos a proteger ante las autoridades. Pero no se te ocurra decir que el cristianismo funciona. No se te ocurra decir que el morir funciona, trae vida. Porque se nos acaba toda religión. Entonces los guardias. Entonces, el verso 15, entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron los que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes en los judíos. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Siguen esperando a un Mesías. Quiero decirte que el morir funciona. El morir funciona, da vida. Si tú estás pasando por problemas en tu familia, ya no pelees más. Ya no quieras aclarar quién tiene la razón. Decide morir. Decide amar. Decide bendecir a quien te maldiga dentro de tu propia casa. Para que tú veas que comienza a haber resurrección. Para que comiences a ver que los muertos se levantan. Sueños, anhelos, deseos se levantan. Eso funciona, tiene sustento bíblico. Comienza a morir tú en tu manera de vivir, en tu manera de pensar. Comienza a despojarte, a soltar tus pensamientos y comienza a morir a ti y comienza a meterte en las cosas de Dios para que veas cómo empiezas a recibir sanidad, para que comiences a ver cómo comienza a resucitar tu cuerpo, para que comiences a ver cómo resucita la vida de tus hijos. ¿Cuántas veces por querer a tus hijos enseñarles algo los has lastimado? Comienza a amarlos. Pero es que se me suben a la cabeza. No, no tengas miedo. El morir produce vida, produce resurrección, funciona. Es efectivo, pero alguien tiene que morir. Tiene que haber muerte para que haya resurrección. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer lo que yo hice. Eso es ser discípulo. Yo estoy convencido que Dios nos ha levantado como una iglesia y el llamado que nosotros tenemos y la visión que nosotros tenemos no solamente es de predicar la palabra, que lo hacemos, sino que también estamos convencidos de que hemos sido llamados a formar discípulos. Somos llamados a formar discípulos. Y el discípulo es aquella persona que vive tal cual, que sigue las pisadas de Cristo. ¿Tengo que morir en una cruz? No, porque eso fue en la época. El morir sí, pero el morir en primer lugar en tu hogar. El morir en tu matrimonio. Cuando tú y yo morimos, damos vida en la medida que tú mueres, en esa misma medida le das vida a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo se llama eso? Morir. Y tome su cruz y sígame. Alguien que tome la cruz, ¿hacia dónde va? A morir, a morir. El que quiere ser discípulo
De cierto, decía Jesucristo, de cierto y de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si no hace eso, se queda solo. Ah, pero si muere, lleva mucho fruto. De repente ganamos todas las discusiones. De repente ganamos todos los debates. Pero estamos solos. Sentimos soledad. No importa con la cantidad de gente que te rodees, se experimenta soledad. Pero si morimos, si decidimos morir, nosotros mismos, por voluntad propia, podemos llevar mucho fruto. El apóstol Pablo decía esto, y vamos terminando. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado. Qué tremendo. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado por morir. Aunque el mundo me diga, te van a ver la cara, aunque el mundo me diga, se te van a subir a la cabeza, no seas tonto, defiéndete, tienes que defenderte, tienes que imponerte, tienes que dejar las cosas claras. No seas loco, así no es, tienes que imponerte. No, eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es por amor, con claridad, no con un espíritu de víctima, no diciendo, es que tengo que morir. No, porque es con gozo, es con fuerza, es sabiendo que tengo vida, sabiendo que tengo el carácter para defenderme, decido morir. Sabiendo que tengo los argumentos para ganar una discusión, decido perder. Sabiendo que tengo la fuerza y tengo el carácter suficiente para ganar una discusión, decido perderla para dar vida. Tengo la fuerza para hacer daño cuando me hace daño. Cuando Harumi me hace daño, yo tengo la fuerza para hacerle el doble de daño a ella, pero decido perder. Cuando mis hijas me ofendan, cuando todo el mundo me... Decido, tengo la fuerza para hacer daño, pero decido pasar por alto la ofensa, pero decido callar, pero decido bendecir. Necesito al Espíritu Santo para poder hacer eso. Tú necesitas al Espíritu Santo. Si tú deseas hacerlo y si tú sientes que Dios te está hablando y tú dices, yo quiero hacerlo, quiero empezar a hacerlo, yo quiero empezar a morir en mi casa, quiero empezar a darle vida a mi esposa, quiero empezar a darle vida a mi esposo. Sí, veo la vida de mis hijos y los veo secos, voy a empezar a dar vida. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Sea que yo viva o que muera, ¿cuál es el problema? No, es que si muero no lo volveré a ver nunca. No, 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 no. No es más que un hasta luego. Nada más. Nos volveremos a encontrar. Pues para mí, decía Pablo, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es mejor todavía, porque trae fruto, porque morir trae fruto, porque el morir trae resurrección, porque el morir en Cristo trae gozo. Jesús decía, yo soy la resurrección, Juan 11, Juan 11. Juan el discípulo, no Juan Puesca, no, Juan el discípulo. 11, 25, 26. Jesús dijo, yo soy la resurrección. ¿Ah? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Algo, tú sientes que algo está muerto en tu entorno, tú crees o sientes que ha muerto el amor hacia tu esposa, el amor hacia tu esposo, ha muerto tu matrimonio, ya no hay forma, estamos ahí porque estamos, pero a la verdad ya se murió todo. Hay planes en las que tú dices, ya no, y peor con este año, peor, ya no se puede. Hay cosas que tú sientes que han muerto en tu vida. Jesucristo dice, cree en mí, yo soy la resurrección. Yo he venido a enseñarte una forma de vivir, una forma de pensar. Y es a través de la muerte que se llega a la resurrección. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y todo aquel que vive y cree en mí, ojo, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. La pregunta de Jesús para tu vida, la pregunta de Jesús para tu vida es, ¿crees esto? Jesús dice, ¿crees esto? ¿Lo crees? Creer que, creer que el morir funciona. ¿Lo crees? Creer que, pastor, creer que el pasar por alto la ofensa, el que no te defiendas, ¿crees que funciona? ¿Estás dispuesto a ponerlo por obra en tu casa, en tu hogar? ¿En la relación con tus hermanos? ¿En la relación con tus padres? ¿En tu casa? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Es una forma de vivir. Porque nos enseñaron a defendernos. Nos enseñaron a que no nos dejemos, desde chiquitos nos enseñaron a no dejarnos. Porque el dejarse es de los tontos, de los débiles. Nos metieron a la cabeza que el más vivo se defiende, que el más vivo no se deja. Nos metieron a la cabeza eso. Y así hemos venido viviendo. Y lo único que hemos hecho, hemos venido destruyendo las vidas en todo nuestro camino, destruyendo vidas, terminando relaciones porque no cedimos ningún centímetro. Ah, pero me mantuve firme y no cedí. Sí, pero se acabó tu relación. Y hemos venido dañando y lastimando vidas por todos lados. Pero bien seguros de que no nos dejamos y tenemos la fuerza. Sin embargo, tenemos vidas tristes. Yo les contaba hace poco les contaba a un grupo de hermanos. Cuando yo discuto con mi esposa Harumi, cuando yo discuto con ella, cuando peleo con ella, cuando discutimos, casi siempre, yo gano las discusiones por argumentos. Casi siempre la dejo callada a mi esposa, porque tengo los argumentos y se los digo. Casi siempre gano yo con palabras, pero pasa algo extraño. Cada vez que gano, me siento una basura. Me siento una basura. No puedo hacer nada. Me siento perdido. Pero gano la discusión. Gano la discusión. Pero me siento una basura. He llegado a la conclusión de por qué me siento basura cada vez que gano una discusión. He llegado a la conclusión esta. Es que yo he decidido ser discípulo de Jesús.
Yo he decidido ser discípulo. Y los que son discípulos, cada vez que se imponen y ganan una discusión, nos sentimos basuras. Nos sentimos mal. El que es discípulo de Cristo busca el morir, busca el menguar, busca el ceder el paso, busca el dar el paso, busca el callar para que la otra persona hable, busca el escuchar, busca el no defenderse, busca el no aclarar para saciar una cuestión ahí interna, saciar un vacío de decir yo tuve la razón. Jesucristo fue Dios y se humilló haciéndose hombre. Y aún en la condición de hombre se humilló todavía muriendo en una cruz. Y muriendo en una cruz, cuando vieron esa actitud de no defenderse y de extender perdón cuando lo estaban atacando, los soldados romanos dijeron, Hijo de Dios, ¿quién actúa así? ¿Quién hace eso? Quiero decirte esto, este sistema y en estos tiempos hace falta discípulos, hace falta hombres y mujeres de Dios que deseen ser discípulos, que quieran tomar su cruz y seguir a Jesús. No seguimos una religión, no hablamos palabras bonitas, porque lo que estamos hablando ahorita vamos a tenerlo que poner en práctica cuando cerremos la reunión. Una vez que acabe la reunión, tú apagas, te sales del Zoom, vas a tener que insertarte en tu hogar, en tu casa. Y ahí va a empezar a poner en práctica la palabra. Cuando acabemos el Zoom, cuando acabemos esta reunión, chao, chao, nos despedimos, vas a tener que insertarte en tu casa. Este mundo, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros esposos necesitan ejemplos de discípulos. Casi no hay discípulos. Hay un montón de gente que va con Biblias a las iglesias. Las iglesias se están llenando. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero faltan discípulos. Faltan ejemplos de vida. Faltan discípulos. Que con tu comportamiento y que con mi comportamiento para muchas personas produzca que el velo se abra de punta en punta, de par en par. Para que con tu comportamiento y mi comportamiento se produzcan terremotos en la vida de las personas y digan, ¿cómo es esto? ¿Cuántas personas están decidiendo por Cristo y se les ha venido un terremoto en sus hogares? Tu comportamiento y mi comportamiento como Cristo de morir para dar vida a la esposa, para dar vida a los hijos, va a comenzar a ocurrir, van a comenzar a hacer que las tumbas, que aquellas heridas, aquellas cosas enterradas en los corazones de nuestros seres queridos salgan a luz, comiencen a resucitar, comiencen a dar vida, a resucitar, y eso produce gozo, eso produce alegría. Ese es el cristianismo genuino, el que tú y yo nosotros reflejemos el gozo y la alegría de haber decidido morir por Cristo Jesús, para dar vida, en primer lugar, a tu familia, a mi familia, en nuestra ciudad. Yo no sé si Dios te habló, a mí sí, que el Espíritu Santo nos fortalezca. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas.